Existen diversos rituales satánicos, donde se utilizan objetos inanimados, utilizándolos como un medio de conexión sobrenatural para diversos fines: atraer poder, dinero e incluso maldad. Pero si en este proceso algo sale mal, da paso a una posesión, y las consecuencias suelen ser fatales. Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi tía Eduviges salió huyendo de España después de la Guerra Civil. Su familia fue perseguida por el régimen franquista durante muchos años. Fueron encarcelados y desaparecidos muchos de los familiares. Debido a ello, y siendo una pequeña, su padre tuvo que mandar a ella y sus hermanos a México, donde se refugiaron y vivieron durante mucho tiempo. Primero, en la ciudad de Zacatecas, y después se trasladaron a Guanajuato, donde estuvieron viviendo con una prima de su padre, que los trataba muy mal, y los hacía trabajar para poder comer, además de hacerse de dinero para sus vicios, poniéndolos incluso a pedir limosna y cantar en las plazas. Fueron años de soportar abusos, malos tratos y condiciones de esclavitud hasta que pudieron crecer y prácticamente huir de la mujer. Mi tía y 2 de sus hermanos se fueron a Monterrey, donde consiguieron trabajo en una compañía fundidora. Los otros familiares se dispersaron por varios lados y no volvieron a saber de ellos. Durante mucho tiempo, prosperaron, se casaron y tuvieron familia cada uno de ellos, a excepción de la tía. Nunca se casó o tuvo una pareja sentimental. Ella, a diferencia de los tíos, vivía de la costura y la confección de vestidos de novia que eran del gusto de las damas de esa época. Irónicamente, esa habilidad y gusto por la costura se la heredó de la mujer que los maltrataba, siendo ella la única a la que trataba bien. Usó ese conocimiento para poder salir adelante sola y hacerse de una casa pequeña en una vecindad. Pero después, con el dinero que ganaba de la costura, se hizo de una gran casa en un barrio acomodado de Monterrey. Además, apoyaba a toda la familia, aunque los demás hermanos también trabajaban en diversas actividades. Gracias a ella, todos sus sobrinos pudieron estudiar y hacer sus propias vidas. Luego de muchos años de vivir en esa casa, pudo comprar un terreno al sur de Monterrey, donde construyó una quinta y prosperó, siendo una de las mejores costureras de su época. Por aquellos años llegó de España una media hermana que no conocía. Luego de las presentaciones, la mujer le reveló que era hija de su padre fallecido, producto de una relación extramarital que sostuvo con su madre, de la cual nacieron 2 hijos, uno que murió durante la Segunda Guerra Mundial, y esta mujer, que al enterarse de existencia de otros hijos de su fallecido padre, tuvo la necesidad de venir a México para conocerlos. Ella era hija de gitanos del este, que también huyeron de la guerra civil, aunque ellos se establecieron al norte de España. Cuando tuvo oportunidad, se vino a conocer a sus medios hermanos, encontrando una afinidad muy grande con la tía Eduviges. Con su llegada, las cosas comenzaron a cambiar en el círculo familiar. La tía se alejó mucho de los tíos, a excepción de mí. Ella era especial conmigo por ser su única sobrina y la mayor de todos. Debido a varios problemas, mi papá y los tíos dejaron de verla, haciéndose un abismo entre ellos de viejos rencores. Las veces que podía visitar a la tía, me podía dar cuenta que la casa y en general el ambiente que rodeaba el lugar también empezó a cambiar. De ser un lugar en donde te gustaba pasar las horas, se convirtió en un sitio oscuro, carente de luz y armonía. La media hermana de la tía era una mujer un tanto siniestra, amargada y con costumbres muy raras, quizá por su herencia gitana que no dudaba en mostrar. Muchas veces cuando llegaba de visita, la veía realizar cosas raras en el patio de la quinta. A pesar de ello, las cosas iban bien,
Tenía mucho trabajo de costura y empecé a notar el semblante raro de mi tía. Trabajaba en un estado silente y casi automático. No puedo explicar lo que vi en ella, y eso no me gustaba. Una de las tantas tardes que la fui a ver después de la universidad, noté que había llegado un camión de mudanza con varias cosas antiguas, muebles, máquinas de coser y una gran caja que contenía un maniquí de madera que la tía gitana estaba armando con paciencia. Era bastante extraño ese objeto siniestro. Te producía unas sensaciones raras, al grado de no querer mirarlo por mucho tiempo. Era un maniquí de costura, hecho de madera oscura con un torso algo avejentado. Tenía una cabeza de madera tallada con un par de oquedades que simulaban unos ojos, así como los brazos y piernas articulados. Daban la impresión de que en cualquier momento aquella cosa se iba a mover. Este maniquí fue usado por ambas mujeres durante mucho tiempo, a pesar de irles muy bien en la confección de vestidos, que incluso mandaban a otros países. Su aspecto cada día se avejentaba más, así como su semblante, amargado y sombrío. Esa situación hizo que me alejara un poco de la tía y su media hermana, hasta que un día, esa mujer tuvo que regresar a España por motivos que no supe, dejando a mi tía en soledad y con muchos problemas de dinero, ya que había saqueado su cuenta de banco, dejándola prácticamente en la calle. Solo tenía su quinta y su acreditado trabajo que no dudó en seguir realizando para sobrevivir, aunque esa tradición ciertamente la hizo decaer. El último vestido que hizo fue el de mi graduación, y después cayó enferma por diversos padecimientos que la tuvieron en cama durante unas semanas, hasta que finalmente murió de un paro respiratorio, sola, pobre y sin dejar nada más que tristeza. Cuando uno de los vecinos que la frecuentaba la encontró sin vida en su lecho, nos contó que ese extraño maniquí que usaba estaba frente a su cama. Era como si la estuviera viendo en sus últimos momentos, como si esa hubiera sido su única compañía al morir, algo que perturbó a toda la familia por diversos motivos. Después de su funeral, mis tíos y mi papá comenzaron a hablar acerca de cómo repartir sus bienes, su quinta y algo de dinero que dejó en una cuenta de banco. Durante la reunión, recibieron la notificación de un abogado para la lectura de un testamento que había dejado la tía, para sorpresa de unos y desagrado de otros. Cuando fue la lectura del testamento, tanto la quinta como su dinero me lo heredó a mí, la mayor y más querida de sus sobrinas. Algunos tomaron esa decisión con desagrado. Para mi padre, que me había visto visitarla continuamente sin ninguna clase de interés, no le resultó extraño. En vida llevé una relación muy cercana con ella, y por extraño que parezca, a pesar de tener una buena relación, nunca me enseñó a coser o a hacer todo eso que ella hacía. Su argumento era que no tenía el talento y el alma para ser una costurera como ella. Esa situación de la herencia resultó en la separación de la familia definitivamente. Después de la última reunión, los tíos rompieron relaciones con mi papá y se distanciaron de él. Él me apoyaba y yo acepté la voluntad de la tía. La finca estuvo abandonada durante varios meses. Fue hasta que me comprometí que pensé en habitarla, por lo que mi prometido y yo fuimos al lugar para ver cómo estaba. Al estar en el sitio, notamos que el tiempo se había adueñado de ella. El patio estaba enmontado y los árboles frondosos estaban secos, al igual que todas las plantas que tenía alrededor en macetas. Los troncos secos ahora eran testigos silenciosos de la basura que se acumulaba en el sitio. La pintura cuarteada de sus paredes habían cedido a la negrura de la humedad y las inclemencias del tiempo. Al abrir la oxidada puerta forjada y entrar en la casa, de inmediato se respiró un ambiente con olor a viejo y a un perfume de lavanda que usaba la tía en vida. Al olerlo, me recordó las veces que la visitaba. Todo en aquella casa era una reliquia. Sus muebles antiguos le daban una ambientación bastante detenida en el tiempo. La mayoría eran muebles valiosos que había adquirido con su esfuerzo, algunos ya apolillados y otros que había traído de España a su media hermana. Todos aquellos muebles me parecieron fabulosos y fascinantes. Algunas de esas cosas siempre las había visto cuando iba a su casa y añoraba tenerlas. Ahora todo me pertenecía y sentía cierta emoción.
La casa obviamente necesitaba arreglos y algo de pintura, pero estaba en perfectas condiciones. Después de revisar todas las habitaciones, llegamos a una de ellas, cuya puerta cerrada con varios candados me pareció muy extraña. Además de los candados, tenía algunas cosas pintadas con marcador, haciendo garabatos muy raros que jamás había visto, pero estaban en perfecto orden por llamarlo de alguna forma. Colgado sobre la puerta estaba una especie de cadena con un símbolo metálico que jamás había visto, de tal suerte que nos dimos a la tarea de buscar las llaves para abrir los candados. Solo teníamos las de la puerta principal y el zaguán del patio. Después de una búsqueda infructuosa en tratar de encontrar algo que abriera aquellos candados, tomamos la decisión de romperlos para ver qué había en esa habitación. Era una parte de la casa en donde no había ventanas, por lo que era imposible poder entrar sin abrir la puerta. Buscamos un cerrajero que hiciera el trabajo, y luego de abrir pudimos entrar a lo que había sido el cuarto de costura de la tía. La oscuridad que había y todas las cosas que estaban cubiertas con una sábana le daban un aspecto lóbrego a todo el lugar. Los focos estaban fundidos, y con la poca luz que entraba, de inmediato vimos algo cubierto con un paño negro. Al ver aquello, nos asustó porque pensamos que era alguien, pero después de jalar el paño, con algo de extrañeza, vimos que se trataba del maniquí de costura de la tía y esa rara cabeza que parecía mirarnos. Además de su máquina de coser, había algunos muebles, vestidos a medio terminar y telas. Todo estaba cubierto y libre de polvo, lo que no nos explicábamos por qué tenía tanta seguridad esa puerta y la intención de mantener cerrado todo. Ese cuarto aislado también era una de las grandes dudas que tenía, porque cuando la visitaba ese lugar era un cuarto más, con grandes ventanales y bien iluminado. Me intrigó el hecho de haber clausurado las ventanas. Tampoco me explicaba cómo es que ese maniquí llegó ahí. Varias de estas dudas me llegaron a la mente, pensando que solo eran ideas de una mujer extraña, como lo era la tía al final de su vida, siempre metida en sus costuras y su trabajo. Pasaron varios días en los que estuvimos limpiando, sacando muchas cosas inservibles y muebles que ya habían sucumbido ante las polillas. Encontramos muchos objetos raros como herramientas oxidadas, cuchillos, pequeños jarrones y objetos religiosos que no nos explicábamos por qué estarían bien guardados. Cuando mi prometido comenzó las reparaciones de la casa, una pared que tuvo que ser derribada por el exceso de humedad. Al hacerlo, los trabajadores encontraron que entre el ladrillo y el enjarre había varios objetos en forma de cruz y estrellas, colocados a modo en determinados bloques. Eran objetos metálicos, al parecer de bronce. Los habían colocado muy meticulosamente. Mi prometido sospechaba que estaban en todas las paredes de la casa, por lo que decidió quitar el enjarre en otra pared deteriorada, dándose cuenta que en realidad había más objetos metálicos clavados en la pared. Sin explicación, cualquier idea o la razón de colocar esos objetos, solamente la tía lo sabía y se había llevado el secreto a la tumba. Al revisar un poco estos símbolos, nos dimos cuenta que eran los mismos que estaban grabados en la puerta del cuarto de costura. Al momento de abrirla, no sabíamos realmente qué significaban, así que solo lo dejamos en ideas de una mujer senil que llegó al final de su vida sola y con creencias extrañas que se fue forjando a través del tiempo y la soledad. No le dimos importancia a esas cosas que encontramos, mejorando la casa hasta que por fin logramos algo, aunque no completamente, pero la hicimos habitable para estar cómodos al comenzar a vivir ahí después de casarnos. Una tarde después de limpiar, decidimos pasar un rato juntos en el baño de tina que tenía la tía en la habitación que había sido de ella. Por la noche, pedimos algo de cenar. Como no teníamos televisión, comenzamos a jugar cartas. No sé la hora. Ya era muy tarde y el sueño comenzó a aparecer en nosotros, por lo que decidimos quedarnos a dormir ahí. Mientras estábamos en la habitación, pudimos escuchar unos ruidos muy extraños dentro de la casa. Al principio pensábamos que eran los muros o unos sonidos provenientes de la calle. Al escuchar mejor, notamos que era una especie de ruido. Era como si golpearan la pared con palitos de madera. Ese sonido nos puso en alerta,
así que nos levantamos a buscar el origen de ese ruido extraño. Nuestra búsqueda nos llevó al cuarto de costura de la tía. Entre susurros, nos indicamos que el ruido venía de ahí. Mi prometido pegó el oído en la puerta y yo escuchaba atenta cómo se hacía más intenso ese extraño sonido. Él hizo una seña con el dedo para que guardara silencio en tanto se preparaba para abrir repentinamente la puerta. Al hacerlo, notamos que todo estaba en orden. Dentro, solamente había los muebles aún cubiertos con sábanas. Lo único que parecía descubierto era ese extraño maniquí. La cabeza del objeto parecía estarnos mirando con sus brazos levantados de una forma singular. Eso era algo que no recordaba haber dejado así. Ambos nos quedamos mirando. Yo estaba un poco desconcertada sin imaginar qué era lo que estaba pasando. Lo único que pude hacer fue decirle que cerráramos todo con candado y que no tocáramos nada de lo que había ahí. Me fui a acostar con esa idea de pensar en ese ruido. Me quería hacer a la idea de que lo imaginamos, pero era imposible. Sabía lo que había escuchado. Por esa noche nos quedamos dormidos y no pasó nada más. Por la mañana, durante el desayuno, hablamos acerca de ese ruido, atribuyéndoselo a las ratas y otros animales, quedando de colocar trampas y mantener todo cerrado. Mi prometido se fue a conseguir las trampas, además de otros materiales para las reparaciones. Al quedarme sola, comencé a acomodar algunas cosas en las estanterías y repentinamente escuché un sonido de madera rechinar, además de otros ruidos que no supe de dónde provenían. Dejé que pasaran. No atendía a los ruidos ni a esa sensación de ser observada, y de pronto, un fuerte golpe que hizo retumbar el techo me asustó. Fue algo estruendoso. Lo primero que pensé fue que algo se había caído, así que de inmediato subí a investigar. Recorriendo las habitaciones, vi que todo estaba en orden hasta que entré al cuarto de costura. Al quitar los candados y abrir la puerta, algo se anidó en mi estómago. No sé explicar esa sensación extraña que me hizo temblar de una manera horrible. Antes de abrir la puerta lo pensé muy bien. Tenía temor de hacerlo y no sabía por qué. Decidí esperar a mi prometido, pero la maldita curiosidad me hizo abrir la puerta intempestivamente. Adentro, solamente estaba el siniestro maniquí con los brazos extendidos y esa cabeza extraña de madera que parecía mirarme detenidamente. Empecé a buscar algún indicio de que algo se hubiera caído, pero todo estaba cubierto con las sábanas. El temor que me hacía sentir aquel maniquí de madera me hizo cubrirlo rápidamente con el paño negro que tenía originalmente. Antes de salir, me detuve a mirar algunas telas que la tía había dejado al tiempo que sentí una corriente de aire que movió mi cabello. Después de esa sensación extraña y el ruido de la tela deslizarse por el maniquí, me hizo ver un poco de reojo, dándome cuenta que el maniquí estaba descubierto. En ese momento, sentí un torrente cálido que surgió de mi rostro, recorriéndome el cuerpo, producto del temor que me provocó ese maniquí. Me quedé paralizada, al tiempo que escuché el ruido de la madera rechinar. Eso me hizo voltear completamente para darme cuenta que el maniquí había movido su cabeza y me miraba fijamente, con esas oquedades que parecían ser sus ojos. Los brazos estaban caídos y las piernas parecían temblar de una manera rara. Te daba la impresión de querer caminar. Esa sensación horrible de terror que sientes cuando estás ante algo inexplicable hizo que la fuerza de mis piernas me abandonara al querer retroceder, cayendo sobre mi espalda. Aquella cosa volvió a rechinar las articulaciones de sus piernas y sus brazos para moverlos de una forma macabra. La cabeza se hacía a un lado muy lentamente, quitándome el aliento para poder lanzar un grito que jamás salió de mi boca. La sensación de calor que sentí comenzó a nublarme la visión, hasta que vi todo negro a mi alrededor, y ya no recuerdo más. Lo siguiente fue despertar en la habitación principal. Mi prometido me veía con preocupación e intentaba reanimarme, frotándome alcohol en la cabeza y la frente. De inmediato me levanté. Con mucha desesperación le supliqué que nos fuéramos de la casa. No quería estar ni un minuto más ahí. Mi prometido, sin saber qué estaba pasando, solamente atendió mis súplicas y salimos de aquella casa.
Durante el trayecto para regresar a nuestro departamento, en un área más céntrica de la ciudad, intentaba comprender qué era lo que había visto y experimentado. Una parte de mi mente me decía que todo carecía de lógica. Era imposible que haya visto y sentido todo eso, pero otra parte ponía en duda esa creencia, indicándome que todo había sido completamente real. Eso me causaba espanto, haciéndome temblar y llorar. Ese comportamiento y esas emociones finalmente preocuparon a mi prometido, el cual me llevó inmediatamente a ver un doctor. Físicamente estaba bien, pero mi cabeza era la que estaba mal. Duré muchos días con esa extraña sensación de persecución y asombro. Quería encontrar respuestas, pero no sabía dónde buscarlas. Continuamente y durante las noches, tenía pesadillas con ese extraño objeto de madera. Algo que parecía cobrar vida y caminar hacia mí para tomarme del cuello con esas horribles y carcomidas manos de madera. Sentía el duro toque y ese olor extraño que despedía. Hasta ese momento me di cuenta del ataque, pero sobre todo, ese rostro carente de vida. Estaba temerosa, no podía comer y dormir. Mis intestinos me dolían producto de la colitis nerviosa que estaba sufriendo y mi prometido sin saber cómo ayudarme. Cuando mi papá se enteró de la situación, no dudó en irme a visitar y preguntar qué estaba sucediendo conmigo. Al principio no le supe explicar realmente qué era lo que me pasaba, porque ni yo misma lo podía entender. Pero después de una larga conversación, temiendo que me juzgara de loca, le hablé sobre el maniquí. Mi papá, con rostro de incredulidad y agobio, se dejó caer en una silla mientras trataba de digerir todo lo que le había dicho y sorpresivamente me dijo unas palabras que de igual manera me dejaron boquiabierta. Es cierto. Parece que tu tía se dedicaba a la brujería, algo que su media hermana le trajo cuando llegó a México. Le enseñó muchas cosas de magia y brujería gitana. Yo no lo quería creer, pero es posible que ese objeto esté maldito, porque también fue algo que le dejó su media hermana cuando se fue. Como sabes, ambas trabajaron en la costura, aunque ese maniquí siempre me dio mucho espanto e inquietud verlo, porque parecía que cobraba vida cuando no lo veías, y cuando te le quedabas viendo era horrible esa sensación que te transmitía. Al principio pensé que estaba loco, pero testimonios de varios de tus tíos y el tuyo me hacen pensar que el maniquí está maldito. Después de decirme esto, mi papá se levantó de su asiento muy enérgico, diciendo que iba a acabar con todo eso que la tía había dejado. Preocupada, le dije que no era necesario, que lo iba a abandonar todo, pero mi padre insistió y salió de mi casa dispuesto a destruir aquel objeto, dejándome muy mortificada por esa situación. Un par de horas después, uno de mis tíos se comunica conmigo para avisarme que mi papá había tenido un accidente. Aquella noticia de inmediato me hizo reaccionar y al preguntarle dónde estaba, me comentó que se había ido a la quinta, la cual se estaba quemando. De inmediato me trasladé a ese lugar. Al llegar, unas impresionantes llamas salían de la casa consumiéndolo todo. Mis tíos ya estaban ahí, pero no podía hacer nada para ayudar a mi papá. Estaba adentro y antes de que el incendio comenzara, se pudo comunicar con uno de ellos para decirle que iba a destruir el legado de su hermano. Preocupados por esa situación, se trasladaron a la casa, encontrándola en llamas, suponiendo que mi papá estaba dentro porque no contestaba el teléfono y tampoco había señales de él por ningún lado. Una horrible sensación en la boca de mi estómago hizo que todo me doliera. Quería correr y meterme entre el fuego para ayudar a mi papá, pero mis tíos me lo impidieron. En ese momento mi prometido llegó, sin poder contener el llanto y los gritos mientras veía cómo las llamas se alzaban en todo lo alto, consumiéndolo todo. Luego de la conflagración, y cuando los bomberos apagaron el incendio, se dieron cuenta de lo aparatoso que había sido el fuego. Tristemente, los restos de mi papá fueron encontrados en lo que había sido el cuarto de costura de la tía. Lo más horrendo de todo es que el maniquí seguía intacto, solamente estaba cubierto de hollín. No se había quemado ni un poco. A pesar del infierno que se desató en el lugar, solamente quedaron los muros levantados de la casa y todo lo demás fue consumido en su totalidad.
No podía creer lo que estaba ocurriendo. Mis tíos estaban temerosos, pero no querían decir o admitir absolutamente nada. Hasta después del funeral de mi padre, hablaron entre sí de lo que había pasado. Luego de mucho tiempo, mi esposo y yo fuimos a ver los restos de la casa y lo que había quedado. Su idea era tirar todas las ruinas para poder construir de nuevo en ese sitio. Al bajarme del auto, un sinnúmero de malos recuerdos tristes y horribles llegaron a mi cabeza, impidiendo avanzar. Algunas partes del techo se habían caído y otras no tardaban en hacerlo. Quería comprobar algo, así que me di valor para meterme a la casa y dirigirme al cuarto de costura. Con sorpresa, vi que el maniquí había desaparecido. Sentí un poco de alivio de pensar que jamás volvería a ver aquel siniestro objeto, pero tenía mucho pesar de imaginar que alguien se lo hubiera llevado y estuviera padeciendo de sus maldiciones. A pesar de los esfuerzos de mi esposo, nunca se pudo concretar ningún proyecto en ese terreno. No se podía vender, ni construir, ni hacer absolutamente nada en ese sitio, hasta que por fin abandonamos todas las intenciones de hacerlo, quedándonos con un sentimiento de temor y angustia que nos perseguía cada día, sobre todo a mí, porque continuamente soñaba aquel maniquí observándome, moviendo sus extremidades de madera, haciendo ese ruido extraño que te ponía en alerta. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.